Es veterinario, técnico veterinario, como si está simplemente interesado en este área, este seminario es perfecto para ustedes. Ahora voy a presentarles el tema y el speaker de esta academia con placer. El tema de esta webinar es cómo brindarle seguridad anestésica a las razas braquicefálicas y también estamos muy orgullosos de tener a doctor Pablo Nehamki para esta academia. Ahora damos la bienvenida a doctor Pablo Nehamki para esta presentación. Bueno, muchas gracias Margarita por la presentación. Así es. Muy honrado por la invitación a participar en la Academia de RWD. ¿Se escucha bien? ¿Se está escuchando bien, Margarita? ¿Sí? Sí, sí, ¿Sí? puedo escuchar. Perfecto, perfecto. Bueno, mi nombre, como bien lo dijo Margarita, es Pablo Nehamkin, soy de Argentina. Trabajo en la ciudad de Tandil, que es una ciudad que está en la provincia de Buenos Aires, eh, justamente en Argentina. Soy investigador del CONICET, que es una entidad pública que se dedica a la investigación en Argentina, con mis líneas en anestesiología, clínica en veterinaria, y trabajo además como responsable de servicios de anestesia en 3 centros de referencia para la zona de influencia de la ciudad, que es un centro oncológico, un centro oftalmológico y un centro de emergencias y cuidados intensivos. Así que bueno, ese es un poco mi perfil profesional. Y bueno, la idea de este webinar es hablar un poco de eh, cómo brindarle seguridad, lo que dice el título, ¿no? Cómo brindarle seguridad anestésica a las razas braquicefálicas. Así que, si les parece, arrancamos, así no cumplimos con el horario. Hay un montón de gente, así que entiendo que el chat no lo vamos a poder manejar, pero o veremos. De última, cuando terminamos, vemos el chat si hay alguna pregunta, para atender, ¿eh? Pero igualmente dejo mi contacto por si alguno quiere después, tiene alguna pregunta muy específica. Bueno, eh, como verán, les contaba que trabajo en un centro oftalmológico y un centro de emergencias y cuidados intensivos. Son dos lugares donde recibimos muchos pacientes de estos. Lo oftalmológico de manera obvia porque tienen los ojos muy saltones estos perros, estas razas, y sabemos que suelen ser un foco de lesiones muy frecuentes. Y bueno, por sus propias condiciones que ahora vamos a desarrollar, en los centros de emergencia y cuidados intensivos suele haber perros braquicefálicos. Bien, ¿por qué vamos a hablar de anestesia en razas braquicefálicas? Bueno, es bastante obvio, creo que es una complicación de todos los veterinarios que ejercemos la clínica, encontrarnos con dificultades al momento de tener que anestesiar a estas razas. Y lo podemos decir todos de una manera muy clara y basado en la experiencia, pero bueno, siempre es bueno tener un soporte científico o de bibliografía para poder sostener estos conceptos, le da más robustez a la idea, y claramente hay trabajos que muestran que tenemos hasta 4 veces mayor riesgo de complicación cuando anestesiamos perros braquicefálicos versus no braquicefálicos. Y si hacemos un procedimiento en ese perro, un procedimiento invasivo, esto sube hasta 5 veces. Entiendo que habrá muchos colegas que, para evitar estos riesgos en la anestesia, tienden a utilizar recursos farmacológicos donde se sienten más cómodos, eh, porque tradicionalmente han traído menos complicaciones eh, en cuanto a efectos adversos, como la ketamina y las benzodiazepinas, por ejemplo, en la inducción anestésica. Bueno, también se ha visto que hacer inducciones anestésicas con estos recursos farmacológicos tiene mayor riesgo que hacerlo con propofol. Entonces, no se soluciona haciendo una técnica anestésica minimalista o una contención química con drogas de bajo impacto ventilatorio hemodinámico. No va por ese lado la solución para evitar las complicaciones posanestésicas, ¿sí?
Brevemente, todos somos veterinarios, sabemos de qué se trata, pero para entender mejor de qué hablamos cuando hablamos de perros braquicefálicos, tenemos que recordar que estos perros lo que han sufrido es una modificación en el largo de su maxilar, sobre todo. Esta disminución del largo del maxilar no fue acompañado de una disminución de los tejidos blandos, por ejemplo, ¿sí? De lo que podría ser el paladar blando. Entonces, tenemos perros con maxilares más chicos, más cortos, pero con un paladar blando como si fuese un perro dolicocéfalo. Esta situación hace que ese sobrante de paladar vaya a parar a cualquier lado, normalmente a obstruir la laringe. Pero no es solamente esto. El síndrome braquicefálico es una composición de distintas cuestiones, alteraciones propias de estas modificaciones genéticas que, como bien digo, se convierte en un síndrome. Un síndrome que se le ha dado a llamar síndrome obstructivo respiratorio braquicefálico. Nosotros, las siglas en español sería SORB. A mí me gusta más decirle BOAS. BOAS es lo mismo, pero con las siglas en las palabras en inglés, ¿sí? Entonces es un síndrome obstructivo respiratorio braquicefálico. ¿En qué consiste ese síndrome? Bueno, como les comentaba recién, es una combinación de situaciones. Una muy importante es la estenosis de las narinas y cornetes aberrantes. Eso hace que la conducción del flujo de aire a través de la nariz sea muy compleja. ¿Mm? Otro paso obstructivo que uno podría decir, bueno, yo puedo sortear la nariz abriendo la boca, pero esto tampoco se soluciona porque como les comentaba anteriormente, el paladar blando elongado, o el paladar blando del dolicocéfalo que debió haber sido ese perro, termina obstruyendo la laringe. Entonces puede abrir la boca, puede entrar más aire por la boca, pero se va a encontrar con la obstrucción propia del paladar blando. A eso se le suma la macroglosia, ¿sí? Que es muy frecuente. Esa macroglosia es más espacio que se ve ocupado en la cavidad bucal. Creo que se interpreta bien la imagen tomográfica que mostré recién. No sé si se ve el mouse, pero aquí estaría el paladar blando tapando, ¿no? El acceso, el flujo hacia este. Quiero ver el chat por si hay alguna cuestión que tenga que atender. Acá, perfecto. Listo. Esto lo vamos a cerrar acá. Ahí veo bien. Disculpen. Y otra situación que puede darse dentro del síndrome es la hipoplasia traqueal, ¿sí? Lo que pasa es que la hipoplasia traqueal termina siendo lo menos importante, porque cuando tenemos narinas estenóticas, cornetes aberrantes, un flujo nasal obstruido y tenemos paladar blando elongado, ya el problema lo tenemos mucho antes que una tráquea más con una menor sección, ¿sí? Con menor capacidad de flujo. Pero bueno, esto hay que siempre tenerlo en cuenta. Para caracterizar mejor y entender mejor qué es lo que pasa con el flujo ventilatorio en estos perros, hay un método que se llama pletismografía barométrica de cuerpo entero, que lo que hacen es meter a los perros dentro de esas cabinitas que se ven ahí. Esas cabinitas están muy, muy, muy calibradas. Una vez que vos metés el animal ahí adentro, podés medir cómo es el flujo de aire que entra y sale de esa cabina y vincularlo al flujo ventilatorio propio del animal, ¿no? Tiene sus dificultades, su instrumentación, porque obviamente un perro nervioso que se mueve mucho va a alterar todo esto, pero con paciencia los estudios se terminan haciendo. Y cuando vemos los resultados, lo vemos en estas gráficas. El eje Y se ve el flujo en mililitros segundos y en el eje X el tiempo, ¿no? Entonces, cada de estas oleadas son ciclos ventilatorios, ¿sí? Entonces, fíjense, el flujo cuando es negativo es inspiración y cuando es positivo es expiración. Entonces, cuando va por debajo de cero, el animal está inspirando y cuando está por encima de cero está expirando. Fíjense, este es el primer gráfico es de un perro, de un beagle, de un perro no braquicefálico. Fíjense cómo tiene una forma armoniosa de comportamiento del flujo. Lo que hicieron luego fue ir metiendo distintos perros braquicefálicos con distinto grado de síndrome, ¿sí? Porque esto se podría
clasificar el grado de obstrucción con distintos parámetros. Yo normalmente tiendo a considerar a todos los braquicefálicos de la misma manera. Habrá algunos que son más severos que otros, pero aquellos que parecen poco severos después nos traen complicaciones. Entonces trato de no pensar demasiado si está muy obstruido o no obstruido. Fíjense en estas gráficas cómo va cambiando el comportamiento del flujo y a medida que se agrava el cuadro, vemos tiempos inspiratorios más prolongados. ¿Por qué? Porque el flujo es más bajo. Entonces, para lograr incorporar un volumen corriente, una expansión pulmonar lógica, necesitan de más tiempo, ¿sí? Más tiempo de expansión significa más tiempo de presión intratorácica negativa y en muchos casos más esfuerzo inspiratorio. Fíjense, a medida que vamos agravando el cuadro, fíjense en la imagen D, la gráfica D, el tiempo inspiratorio, lo prolongado que es, ¿no? Luego tiene una fase expiratoria pronunciada. ¿Y por qué puede ser eso? Y bueno, es muy probable que ese esfuerzo inspiratorio tan importante durante tanto tiempo para lograr que ese aire ingrese, genere un gradiente muy importante para la salida luego, ¿sí? Entonces sale el aire expirado, el aire es expirado con mucha fuerza. Bueno, y en los grados más avanzados es un desastre, ¿no? Nada que no sepamos, pero siempre es bueno poder graficarlo y entenderlo mejor. Este es un ejemplo, no sé si se escucha, este es un ejemplo que yo voy a tomar a lo largo de la charla porque es un caso que tuvo sus bemoles para manejar. Un perro que tiene un tiempo inspiratorio muy prolongado, con una obstrucción bastante severa. A mí me pasa mucho en estos casos que como trabajo en oftalmología, muchos casos vienen y no vienen para resolución del síndrome, vienen para una solución de un procedimiento oftalmológico. Y la gente normalizó, su familia normalizó que el perro tiene este problema, que no lo consideran un problema, lo consideran una característica de la raza, que respira de esta manera. Entonces no les preocupa eso, lo que les preocupa es el ojo. Entonces yo tengo que atender la situación del ojo con un perro que se va a dormir así y se va a despertar así. ¿Eh? Muy bien. ¿Qué es el tiempo inspiratorio? Bueno, entonces, ¿en qué repercute esto? Bueno, creo que es bastante claro para todos, pero vamos a hacer un repaso, que el no poder respirar o ventilar de manera normal o con un flujo adecuado, posiblemente conlleve a una disminución de la aireación pulmonar o una dificultad en poder airear los pulmones de manera correcta. Si usamos las leyes de Fick, que son las que explican básicamente el proceso ventilatorio respiratorio, ¿qué nos dice Fick? Nos dice Fick que para que una molécula pase por una membrana, de un lado a otro de una membrana, en este caso vamos a hablar de oxígeno, para que el oxígeno pase desde el alveolo hacia la sangre, por la membrana alveolar, requiere de tres factores. Uno, el gradiente. Obviamente tiene que haber más oxígeno en el alveolo que en la sangre, si no el oxígeno no va a pasar. Eso lo podemos forzar dando oxígeno, ¿sí? En vez de aire, oxígeno. Sería una estrategia. Luego, el espesor de esa membrana. Bueno, supongamos que eso no lo vamos a modificar, que es un pulmón sano. El tercer factor, y muy importante, es la superficie de membrana. Cuanto mayor membrana tenga, más fácil va a ser el pasaje. ¿Qué pasa? Si yo tengo pulmones que están siendo poco ventilados porque no puede entrar el aire porque está muy obstruido, es posible que esta membrana, esta superficie, si yo uniera toda la superficie alveolar, toda junta en una sola membrana, es probable que esa membrana sea más chica que en un perro que ventila de manera correcta, ¿sí? Porque los pulmones, las zonas, todos los alveolos van a estar ventilados, expandidos. ¿Esto qué conlleva? Bueno, conlleva perros que sufren de hipoxemia o que tienen tensiones de oxígeno más bajas que los perros que ventilan normal. Y esto es algo una constante en este tipo de razas. Perros que tienen tensiones de oxígeno más bajas. ¿Cómo luego tienden a compensar? No sé si es tanto una compensación como una herramienta
fisiológica para tratar de balancear esta caída de la tensión de oxígeno es incrementando la oferta de hemoglobina para ofertar un medio de transporte más amplio. Entonces se incrementan los niveles de hemoglobina. Esto lo hace obviamente a través del incremento de los glóbulos rojos, eso cambia la reología sanguínea y tenemos sangres un poco más densas, y esto podría promover la hipercoagulabilidad, aunque esto no está del todo comprobado, ¿sí? Pero es una característica de los perros braquicefálicos el incremento de los niveles de hemoglobina. Vamos a ir, esto es un repaso fisiológico y un poquito de interpretación del síndrome para después ir hacia el manejo, ¿sí? Téngame un poquito de paciencia, no va a llevar mucho tiempo. La otra situación que se va a dar cuando el animal ventila mal, tiene poco flujo y los pulmones se expanden poco, es una situación a nivel de la vasculatura pulmonar. ¿Y por qué? Bueno, si el pulmón está en un estado normal de aireación y yo dejo de tener un ciclo ventilatorio, lo dejo a los pulmones en reposo, los pulmones están expandidos en cierto nivel, que vamos a llamarlo capacidad funcional residual, ¿no? La disponibilidad de parénquima pulmonar que tiene, de nuevo, sin inspirar ni expirar, en un estado de reposo. Ese es el punto de menor resistencia vascular pulmonar. Fíjense, acá tenemos en el eje Y resistencia vascular pulmonar, entendida como cuán abiertos o cerrados están esos vasos, ¿sí? Cuanto más cerrados estén los vasos, más resistencia va a haber. Si el pulmón se empieza a expandir mucho, mucho, llegando a los niveles de capacidad total, lo que va a ocurrir es que esos alvéolos que se expandieron tanto van a generar una presión sobre los vasos alveolares. Como estamos hablando de una gran cantidad de vasos sanguíneos, pulmón muy abierto, comprime muchos vasos sanguíneos alveolares, va a haber un incremento de la resistencia vascular pulmonar debido a que hay un incremento de la resistencia en los vasos alveolares. Situación inversa, y la que ocurre probablemente en estas razas, es que como los pulmones no están tan abiertos, porque justamente tienen mucha dificultad para ventilar, lo que va a pasar es que no vamos a tener problemas o tantos problemas en los vasos alveolares, pero sí vamos a tener problemas en los vasos extraalveolares. ¿Y por qué? Bueno, porque los vasos extraalveolares están sujetos a la disponibilidad de oxígeno en los distintos sectores del pulmón. ¿Qué significa esto? Que hay una condición que se llama vasoconstricción pulmonar hipóxica, que hace que estos vasos se contraigan o se dilaten dependiendo de qué zona están irrigando y si esa zona tiene una oferta adecuada de oxígeno o no. Esto lo que hace es optimizar, es un mecanismo de optimización de la perfusión hacia zonas bien ventiladas. Va a llevar sangre hacia zonas bien ventiladas. Bueno, si el pulmón está poco ventilado porque dijimos que los expande poco, logra ventilar mal a los pulmones, es probable que haya mucha vasoconstricción pulmonar hipóxica y que haya mucha resistencia vascular asociada a los vasos extraalveolares. Espero haber sido claro con esta gráfica. Entonces ya vamos armando un poco cambios fisiológicos que empiezan a ocurrir en estas razas vinculadas a esta alteración del síndrome. Para entenderlo de una manera más burda, podríamos decir, no sé si es el término correcto, pero más grosera, imaginémonos ahora la caja torácica de ese animal que está queriendo meter aire y no puede o le cuesta, como una aspiradora. Entonces está haciendo presión negativa, bajando la presión interpleural para lograr abrir los alveolos y que haya un gradiente de presión que chupe aire desde el ambiente, pero está teniendo obstrucción, entonces necesita hacer más presión. Y eso es un problema.
Uno podría decir, bueno, hay un beneficio importante que es, claro, si yo aumento mucho el gradiente interpleural, a partir de la presión interpleural, bueno, hay un factor que tengo a favor, que el retorno venoso va a estar favorecido. ¿Por qué? Bueno, podemos ir a estas curvas claramente, que son curvas fisiológicas, pero podemos entenderlo también sin la necesidad de estas curvas, que si yo tengo una menor presión, una presión más baja a nivel torácico, el gradiente para el retorno venoso de la sangre que viene de estructuras extratorácicas, de grandes vasos extratorácicos, va a encontrar una facilidad hacia el ingreso al corazón, porque el corazón está dentro de esa caja torácica a presiones muy bajas. De hecho, el punto más bajo, ¿se escucha? Sí, sí, puedo escuchar. Se cortó. Perdón, disculpen. Se cortó y espero que no se vuelva a cortar. ¿Estamos? Bien. Recuerdo uno podría decir beneficioso. Claro, es beneficioso, pero lo que va a ocurrir es que si bien tengo una mayor precarga sanguínea, acuérdense que estábamos hablando de también un aumento en la resistencia vascular pulmonar. Entonces, vuelve más sangre hacia la aurícula derecha. Es probable que tengamos una mejora en la sístole derecha. Va a salir probablemente más sangre por arteria pulmonar, pero vamos a tener mayor resistencia vascular pulmonar. Eso va a llevar posiblemente a una hipertensión pulmonar. Otro aspecto importante de este síndrome. De hecho, esto no lo digo yo como una interpretación fisiológica, sino que hay estudios que muestran que las presiones en cámaras derechas en estas razas son mayores a las razas no braquicefálicas. Esta situación de incremento de presión vascular pulmonar, de hipertensión pulmonar, puede, en casos severos, donde incluso baja mucho la presión interpleural y tenemos descenso de presiones intraalveolares, por casos de obstrucción, si baja mucho la presión interpleural y está obstruida la comunicación con el exterior, es probable que baje también la presión alveolar. Eso conlleva, si incluso le agregamos presión alta vascular, alveolar o pulmonar, un edema pulmonar, ¿sí? Una trasvasación de líquido hacia los alvéolos y un edema pulmonar. Eso ahí se agravaría mucho el cuadro hipóxico o de tensiones de oxígeno, porque estamos alterando mucho otro factor ahora de la ley de Fick, ¿sí? El tercer factor que no habíamos tocado, ¿sí? Muy bien. Entonces, para resumir, sobrecarga derecha, dijimos, porque caen mucho las presiones interpleurales, hipertensión pulmonar, por todo lo explicado. Hipertensión sistémica, esto no está muy claro el origen, pero se supone que estos perros viven en ese estado de tensiones bajas de oxígeno, eso conlleva a tener un estado de alerta más importante, una estimulación simpática y presiones arteriales más altas. Pero esto no está del todo explicado. Y dijimos sangres más densas, reología alterada, probablemente tengan algún síndrome de alguna afección en la coagulabilidad. ¿Sí? Pero tampoco está demostrado. Hay trabajos bastante nuevos que han visto incrementos en los niveles de plaquetas en estas razas, pero no han logrado establecer una vinculación clara con el incremento de la coagulabilidad. Pero es para tenerlo en cuenta. Eso hasta ahí podemos hablar de cuestiones ventilatorias y cuestiones cardiovasculares o hemodinámicas. Pero ese descenso de la presión interpleural, esa aspiradora que está tapada, va a promover también otras alteraciones que tienen que ver más con cuestiones gastrointestinales. Por ejemplo, las hernias hiatiales, ¿no? Esto de tener tanta presión puede hacer que esté chupando, no solamente queriendo meter aire desde el ambiente, desde por la boca o por la nariz, sino que también tenemos comunicación, si incluso tenemos un hiato defectuoso, desde el abdomen.
Entonces puede haber hernias hiatiales. Es muy común que estos perros tengan regurgitación, ¿sí? Este, incluso tengan redundancias esofágicas, repliegues del esófago, todo propio de esta aspiradora que está en el tórax queriendo meter aire y sintiéndose con esa dificultad y necesitando bajar mucho las presiones interpleurales, incrementando mucho este, el gradiente de presión para favorecer el ingreso de aire. Con todo esto uno puede decir, bueno, estos perros pobres están muertos en vida. Y esto no es cierto, son perros que viven su vida bastante bien, ¿sí? O sea, tenemos todos estos problemas, es cierto, pero después uno lo ve que entran en la veterinaria, son felices, hacen todo lo que tienen que hacer, se tiran algunos gases, eso sí, que termina siendo divertido, son perros hermosos, divinos, a mí me parecen muy, muy bonitos. eh, pero lo cierto es que no tienen problemas. Uno, sí, tiene todo esto que nosotros estamos comentando, pero ellos lo conllevan su vida de manera bastante, bastante bien. Llegan a viejos, no se mueren de golpe, algunos, obviamente, tenemos casos, pero en líneas generales, si no, no estarían en las familias. La gente, si fuese un perro extremadamente problemático, sería raro que estén. Y están y son muy buenos compañeros y muy buenos integrantes de la familia. Entonces, ¿dónde está el problema? El problema está en lo que hacemos nosotros, en que nosotros los tenemos que anestesiar. ¿Y qué hacemos nosotros cuando lo anestesiamos? Lo alteramos completamente. Entonces, lo que va a ocurrir ahora es que si yo lo voy a alterar, tengo que cuidar muy bien todo lo que hago para que una vez que escuchar la historia, la anamnesis de, permítanme ver si ahora tengo mejor internet por Wi-Fi. Hacemos un intento. ¿Se escucha bien Hola, ahí? sí, ahora sí. Bien, es que cambié de red. Creo que ahora vamos a andar bien. Espero. Bien, lo primero es escuchar. Yo le hago una serie de preguntas a los tutores, a la familia, para saber si ronca mucho, más allá de todo lo que yo pueda ver, ¿no? Que si ronca mucho, si tiene regurgitación, si es común que lo vean lamer después que come, se relame, que adopta alguna posición particular, que si ha tenido diarrea o tiene diarrea. Cuestiones que puedan orientarme un poco a cómo es él o cómo es ella, si es hembra, este, en su vida diaria, ¿no? En su comportamiento, cómo lleva su vida. Esto para mí me parece que es muy importante y también conocer un poco cuál es su dinámica o su, mm, su organización familiar en cuanto en qué horarios come, cuándo come, cuánto come, qué come, ¿sí? Todo eso es importante. Sobre todo, ¿por qué? Y bueno, porque después tenemos que nosotros organizar un ayuno, porque va a ser sometido a una anestesia. Entonces yo tengo que saber este, cómo manejo el ayuno de ese animal para afrontar la anestesia. Es todo un tema el ayuno en las razas braquicefálicas porque normalmente nosotros hacemos ayunos de 8 horas, eso es lo que normalmente indicamos. Muchas veces comen a la noche y nosotros hacemos el procedimiento en la mañana, entonces cubrimos esas horas de ayuno en la noche. Pero lo que se sabe de estas razas, y yo inicialmente lo entendía de otra manera, yo consideraba de que como es también común que tengan tránsito disminuido, un tránsito gastrointestinal disminuido, un menor vaciado gástrico, eh, tendía a hacer ayunos más prolongados. Bueno, hace un tiempo se ha cambiado esto, se considera que eso promueve la regurgitación, los ayunos muy prolongados, entonces 6 horas de ayuno suele ser
aceptado y idealmente tiendo a que esa última comida sea una comida de baja cantidad. No cambio la dieta. Hay muchos colegas que cambian la dieta, dan alguna comida blanda. A mí eso no me gusta porque no me gusta cambiarle la rutina al perro. Siento que si yo le modifico la dieta puede traer otros problemas que no quiero que aparezcan. Entonces, estoy hablando de problemas gastrointestinales, básicamente. Entonces, prefiero que coma lo que está comiendo, lo que viene comiendo, pero que lo coma en una ración más pequeña. Y 6 horas de ayuno. Líquido, suelo dar 2 horas de ayuno. Todo lo que sea terapia antiácida y terapia antiemética es bienvenida. ¿Cuál? La verdad es que no hay un consenso o un protocolo comparado, evaluado, que diga esta estrategia es mucho mejor que esta otra. Les voy a comentar cómo trabajamos nosotros. No significa que dentro de un año lo cambiemos. Lo que solemos hacer es omeprazol, ahí puse un inyectable, pero usamos omeprazol oral la noche previa a la cirugía y damos maropitán el día de la cirugía. Eh, metoclopramida uno podría usar también. Hay protocolos que después vamos a ver sobre el final, algún estudio con protocolos que han mostrado algún... no han comparado exactamente el beneficio del Reliberan, pero sí, de la metoclopramida, pero sí hasta la infunden durante la cirugía. Yo eso no lo hago. Ondansetron también podría ser otra alternativa. Ya les digo, todo lo que sea para evitar vómitos y reflujos es bienvenido, ¿sí? Dentro de lo que se sabe que se puede usar y que está comprobado que está indicado en perros. Yo les digo, lo que solemos usar es omeprazol la noche anterior, maropitán el día de la cirugía. Pero podemos usar lo que ustedes, el protocolo que ustedes quieran. Lo que me parece que es importante es hacer foco en controlar la acidez y controlar la emesis. Y el otro aspecto de manejo importante es que el perro no venga ni jugando, ni que haya estado jugando una pelotita o vino caminando hasta la clínica, o no, no. Acá, si vamos a someterlo a un procedimiento, bueno, perfecto. Tiene que ser en condiciones de muchísima tranquilidad, muchísima tranquilidad. Entonces, y les pido que lo traigan en un vehículo, que lo dejen en reposo, que estén en un lugar, si tengo otros perros en la clínica, que estén en un lugar reservado, ¿sí? Que baje todo lo que sea ansiedad, todo lo posible. Y luego que no haya estrés térmico, ni frío ni calor. Que cuidemos muy bien la temperatura, que no venga del frío y que no venga del calor. Y que cuando está en la clínica no tenga frío ni tenga calor, ¿sí? Por eso, si es en verano, programar las cirugías en horarios lógicos, y si es en invierno, darle un tiempo. Estos perros es muy común que todos duerman puertas adentro, pero si fuese algún perro que tiene una vida más, eh, más salvaje, nada, que esa noche no la tenga, ¿no? Mencionan el tema de la trazadona. Bueno, ahora voy a comentar un poquito de esto. Ahora les comento. Bueno, sedar o no sedar. Una vez que nosotros interpretamos toda esta situación, lo siguiente es, ¿qué hacemos con el perro? ¿Lo sedamos o no lo sedamos? Es una discusión que se puede dar. Bueno, no todos los perros son iguales, eso está claro. Muchas veces recibo pug, carlinos, que tienen una frecuencia de 57 y... a ver qué dice. Ah, bien. 57 con arritmia sinusal muy marcada. Sabemos que son perritos medios vagales. Bueno, probablemente a ese perro no lo cede y le instrumente una vía venosa y luego vea si utilizo algún recurso distinto. Pero en líneas generales, yo creo que la sedación es el punto de inicio para poder hacer una anestesia balanceada y una anestesia este, segura para los perros en general y en especial para las razas braquicefálicas. Entonces la discusión que se puede plantear es, bueno, ¿cuál? A ver, como me decían recién, bueno, ¿puedo agregarle gabapentina, trazadona, pregabalina para que vengan más tranquilos?
Bueno, a mí particularmente no me gusta, pero es muy particular, tengo muchísimos colegas con mucha experiencia, con muy buenos resultados que la usan. ¿Por qué digo, por qué a mí no me gusta? A mí no me gusta porque yo quiero que el perro que es en la casa sea el perro que se va de la veterinaria, de la clínica. Quiero quedarme tranquilo con eso. ¿Por qué? Porque yo quiero tener animales que se recuperan y son capaces de controlar todos sus mecanismos para mantenerse estable como estaban, sabiendo que tienen un síndrome obstructivo respiratorio, pero yo quiero saber que ese perro está en condiciones de seguir manteniendo todo su balance de manera correcta. Entonces, muchas veces, es cierto que en muchos casos la sedación es muy leve o la tranquilización es muy leve o quita solamente un poco de ansiedad, pero también hay casos en los que este tipo de fármacos los tranquilizan bastante a los perros. Y en esos casos me pasó, no con un braquicefálico, pero me pasó ayer con un gato, por ejemplo, un gatito que venía con, está bien, es probable que el efecto sea distinto, pero venía con gabapentina y el gato estaba muy tranquilo, estaba casi sedado. Y, y yo, no son fármacos que yo pueda revertir o fármacos que yo pueda sacar rápido de efectos, son efectos de mediano, largo tiempo. Entonces, no es lo que más me gusta. A mí, yo necesito en estas razas tener un control completo de lo que va ocurriendo cada vez que yo tengo una intervención sobre ese animal. Entonces, cuando hablamos de sedación, ¿y qué hacemos en la sedación? Si es un candidato a sedar. Bueno, hay algún estudio que muestra de los dos recursos más comunes, los alfa-2 y la cepromacina, si hay alguna diferencia en la tasa de complicaciones postoperatorias en cirugías de corrección del síndrome. Y no han encontrado nada, no han encontrado ninguna diferencia, por lo menos este trabajo. Em, entonces, bueno, podríamos decir, bueno, usemos cualquiera de los dos. Bueno, pero si recapitulo y tomo un poco lo que les estaba diciendo recién, de que me gusta tener control, entonces, en este caso yo creo que el poder revertir el efecto es un factor muy importante. Yo con los alfa-2 adrenérgicos puedo revertir el efecto, mientras que con la cepromacina, no. Uno podría decir, bueno, pero te trae un montón de problemas cardiovasculares. Es cierto y los acepto. Y los acepto y trato de tomar cartas en el asunto para que el impacto ese sea controlado. Pero el beneficio de poder revertirlo y el beneficio de tener un paciente sedado para ser sometido a una anestesia, creo que es muy importante. Una vez que nosotros decidimos sedarlo, el paso siguiente y clave, obviamente, es instrumentar una vía venosa. Pero lo que va a ocurrir con ese animal a medida que se empiece a sedar es a tener menor capacidad para controlar su funcionalidad ventilatoria y va a tener menos fuerza probablemente para disminuir la presión interpleural y generar un mayor gradiente para meter aire y de esa manera sortear todas las obstrucciones que pueda tener. Entonces, sí o sí lo que tengo que hacer es oxigenarlo. ¿Cómo lo oxigenamos? Con el método que ustedes quieran. Lo importante es tener oxígeno a disponibilidad, todo lo que puedan, y tener algún medio. O máscara, que es un medio que sirve, funciona, ¿sí? Por lo menos transitoriamente. Tenemos estos otros métodos como las narinas, gentileza de un colega amigo aquí en Argentina, Juan Manuel Valdivieso. Una foto muy bonita que está con una bigotera puesta, y ahí podemos dar flujo de oxígeno. Cualquier cosa que enriquezca la atmósfera que enriquezca con oxígeno la atmósfera que está respirando ese paciente, va a ser beneficioso. ¿Por qué? Porque estamos, si bien ahora perdimos capacidad ventilatoria posiblemente, o incluso perdimos capacidad de respuesta ante la hipoxemia porque está sedado, está deprimido en su respuesta neurológica, estoy compensando con uno de los factores de la ley de Fick, que era el gradiente de concentración. Estoy metiendo más oxígeno a nivel alveolar. ¿Sí? Una vez que nosotros oxigenamos bien, tiene que estar un tiempo correcto oxigenado,
pero no el excesivo. No por una cuestión de oxígeno, sino una cuestión de tiempo. Si yo lo tengo mucho tiempo ventilando muy mal, porque puede pasar que este paciente que está sedado, lo subo a la camilla y veo que está respirando mal, que le pongo oxígeno, satura 95 con oxígeno, y le veo que hace un esfuerzo inspiratorio muy importante, o por lo menos escucho que está muy obstruido, eso no es nada positivo. Entonces es probable que tenga que tomar cartas en el asunto y ahí es mejor directamente pasar a la inducción. En caso que hagan inducciones, y esto es algo muy importante, monitoreen las inducciones anestésicas. Es muy frecuente que se hagan inducciones anestésicas sin monitorear y que se considere una etapa ciega de la anestesia, cuando es una etapa clave de la anestesia. La transición de la depresión a la inconsciencia es una etapa de altísima vulnerabilidad para el animal. Que si nosotros no hacemos las cosas bien, nos distraemos o lo que sea, puede ser fatal. Porque ya el animal pierde su capacidad, absolutamente, su capacidad de controlar su estabilidad. Entonces, monitorear es muy importante. Y monitorear nos va a llevar sorpresas muy interesantes, sobre todo cuando usamos alfa-2 adrenérgicos. Que después va a haber que aprender a convivir con esas alteraciones. Porque uno dice, bueno, no, este perro, miren, ya no lo puedo anestesiar. Y resulta que les aseguro que si no están monitoreando inducciones y usan alfa-2, de estas situaciones que acaban de ver en el video van a encontrar muchas de frecuencias cardíacas muy bajas e incluso arritmias presentes, sobre todo bloqueos auriculoventriculares y algún escape eh, ventricular. Bloqueos auriculoventriculares y escapes ventriculares, espero haberlo dicho bien. Me preguntan qué dosis de dexmedetomidina. La mínima posible, para eso es bueno combinar. Yo ahí combino muchas veces con butorfanol, o combino con tramadol, que usamos mucho acá en Argentina. Si bien no tiene un objetivo de analgesia, pero sí aporta mucho en la sedación. Yo uso mucho butorfanol este, justamente para combinar los alfa-2 y bajar la dosis de alfa-2. Normalmente con 3 a 5 microgramos kilo de dexmedetomidina es un efecto, obtenemos un efecto suficiente. Yo no busco sedaciones muy profundas tampoco, ¿eh? Busco sedaciones que me permitan bajarle la ansiedad al perro, instrumentar una buena vía venosa y que me dé facilidad para oxigenar. Eso es mi objetivo. No busco perros que estén muy sedados. Combinación con ketamina, la ketamina tiendo a evitarla. Y atropina también. Este perro que está con esta frecuencia cardíaca antes de la inducción probablemente está hipertenso. Si doy atropina, puedo corregir la frecuencia, pero no voy a corregir la presión arterial, la voy a incrementar y va a ser desastroso. Usar antiarrítmicos en caso que lo necesite, claramente. Pero, por ejemplo, en esta situación, no estoy promoviendo que esto sea de esta manera, pero es muy probable que este perro que está en esta situación, yo empiece a pasar propofol y la arritmia se borre y se normalice la frecuencia cardíaca, porque esto muchas veces se da como reflejo a una poscarga muy aumentada propia de los agonistas alfa-2 adrenérgicos. Entonces, cuando damos la inducción, el sistema vascular afloja un poco y el corazón logra latir contra menor resistencia y se normaliza un poco todo. No digo que sea 100% así, pero en muchos casos hay que evaluar un poco el contexto y directamente con una inducción es suficiente. Muy bien. Cada vez que hacemos una inducción, lo que ocurre es una depresión. Se ve todo medio cortado, ¿no? ¿Logran verlo bien? Ahí, está. Vemos una depresión central, ahí lo pueden ver con estos monitores de actividad cerebral, los BIS, pero sin embargo tenemos un sistema vital, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Que tenemos un animal que está vivo, que está latiendo, pero nosotros estamos deprimiéndole la actividad cerebral y con ello la capacidad de respuesta ante situaciones adversas como podría ser la hipoventilación, ¿sí? Una cosa que es muy frecuente en estas razas, que hipoventilen porque si encima está obstruido, yo le deprimo la ventilación, le deprimo el cerebro
tiene menor capacidad de expansión, puede llevarnos a problemas ventilatorios muy graves. Se desaturan muy rápido. Todo lo que sea monitoreo, todo lo que sea monitoreo es bienvenido en estas razas y en todas, ¿no? Pero en particular estas razas, el seguimiento exhaustivo de todo lo que ocurre en ese paciente es muy importante, estar bien de cerca, ¿eh? Bien de cerca. Para aquellos que no estén tan familiarizados con el monitoreo, que estén dando sus primeros pasos, o que den cursos, y tengan gente a quien quieren enseñarle, o mismo en los equipos de trabajo, o docentes que sean parte acá de este webinar, los invito a que conozcan este simulador que hicimos con Facundo Rodríguez, un ingeniero en sistema, que es un simulador de monitoreo, se llama simbetmonitor.com. Ustedes ingresan, se registran con un mail, es muy simple y pueden empezar a utilizarlo y vamos semana a semana alimentándolo con nuevas funcionalidades. La verdad que es un proyecto re lindo porque, nada, a mí personalmente me permite volcar todas las cosas clínicas, bien clínicas, que ocurren en la camilla, poder tratar de trasladarlas al monitor para que distintos colegas puedan vivir esas experiencias de una manera más relajada, ¿no? Esa es la idea de los simuladores. Tenemos, por suerte, muchas universidades del mundo que lo están usando y eso nos da mucha satisfacción. Así que los invito a que se registren y nada, que lo conozcan, ¿eh? Es un buen entrenador para poder sacarle más provecho a los monitores multiparamétricos, que usamos en la práctica. Es gratuito, el simulador es gratuito. Bueno, pero seguimos teniendo el problema que estos perros respiran muy mal, ¿no? Entonces, hasta acá hicimos una inducción anestésica. ¿Y qué esperan? ¿Qué esperan encontrar con este perro? Una vez que nosotros lo pusimos en la camilla, le puse una vía, lo oxigené, le pasé el propofol, estoy monitoreando la inducción. ¿Qué es lo más probable que ocurra con ese perro una vez que yo empiece a pasarle el propofol? Bueno, es muy probable que ese perro, por eso nace una idea que ahora se le voy a comentar, hipoventile mucho, mucho, al punto tal de que no pueda respirar, sin ni siquiera todavía estar en condiciones de poder colocarle un tubo endotraqueal. Es decir, manteniendo reflejos laringios, al punto tal que uno palpa sin perder reflejo palpebral. Es un perro que todavía le falta un tiempo de inducción, pero que ya está obstruido, ya no respira, ya no puede. Y no solamente ya no puede, sino que ya se está desaturando. Entonces, ¿qué ocurre o qué normalmente se hace en medicina humana? Bueno, una herramienta de salvataje en medicina humana, si bien hay otros mecanismos un poco más eficaces, sobre todo porque están las condiciones dadas para poder hacerlo, pero uno de los métodos más comunes es la colocación de una cánula que se llama cánula de Gödel. La cánula de Gödel es una cánula muy vieja que ha sufrido modificaciones, hoy son plásticas, pero al comienzo eran de metal. Y la cánula de Gödel lo único que hace es colocarse y abrir un canal directo desde la boca hacia la laringe. No es una máscara laringea, no es un dispositivo supraglótico, nada de todo eso, porque eso sí necesita abolir reflejos de manera muy importante, porque estamos abrazando la laringe y eso necesita estar muy dormido, porque nadie es capaz ni siquiera de meterse el dedo hasta la garganta. Imagínense meterse el dedo y tocar la laringe. Pero sí, este dispositivo lo que permite es hacer una comunicación hasta la laringe. Bueno, eso no existía en medicina veterinaria y como yo me encontraba con esta situación de manera muy frecuente, perros que yo decía, bueno, y ahora no está dormido, pero ya necesito intubarlo. ¿Cómo hago? Bueno, espero a darle más, hago inducciones más rápidas que conlleva a mayor depresión ventilatoria o incluso mayor impacto hemodinámico. Bueno, la idea fue construir una cánula de Gödel. Esta es una serie de prototipos que hicimos durante unos años, basándonos un poco en la impresión 3D. Finalmente tomamos un diseño que funcionaba, lo comunicamos, hicimos una comunicación
científica. Eh, Ahí tienen las imágenes tomográficas con la cánula y sin la cánula. Y ahí ven una imagen cómo se vería desde la boca del animal una vez puesta la cánula. Esto lo que permite es despejar completamente la vía aérea, es decir, desde la boca hasta la laringe. Entonces, despejo obstrucciones. Entonces, ahí pueden ocurrir dos cosas. La mejor, la ideal sería que el animal no podía respirar bien porque no tiene fuerza, porque está en el proceso de inducción, entonces ya perdió su capacidad ventilatoria. Eh, y yo cuando le coloco este dispositivo de espejo y ya ahora sí puede ventilar mejor, o puede ocurrir que directamente ya no ventila, pero no está para intubar, le coloco esta cánula y puedo ventilar a través de la cánula. No es la manera más correcta, pero es un salvataje que me ayuda a hacer una inducción un poco más correcta. Esta es una tomografía que va a mostrar un poco la colocación, cómo está colocado y cómo queda despejado entonces el paladar blando y ya no molesta. Durante unos años estuvimos trabajando hasta que pudimos definir un diseño. Este producto lo hemos llamado Aircan. Eh, Pueden ingresar a la página para conocer un poco más. Ahora estamos en un proceso de mejora de todo esto, de la página y de la comunicación. Eh, pero es un producto que es argentino y estamos de a poco intentando expandirnos para que sobre todo pueda estar disponible como herramienta, como una herramienta más. No es la salvación, pero es una herramienta más que consideramos que tiene que estar dentro del arsenal de dispositivos para proteger la vía aérea o para manejar la vía aérea en perros y en particular en razas braquicefálicas. El producto está terminado, es un producto que logramos una calidad de materiales que estamos conformes. eh, y, y bueno, lidocaína tópica y tubo endotraqueal. Es muy poco probable que con lidocaína tópica vos puedas colocar un tubo sin que el animal lo sienta. Y te recuerdo que estoy hablando de una etapa muy crítica que es el inicio de la inducción. eh, y, mm, y abrir la boca y poner la lidocaína también va a ser un problema y estoy perdiendo tiempo y no le voy a dar tiempo a la lidocaína que haga efecto. La lidocaína necesita mínimo 40 segundos para generar un efecto lógico. Bueno, esto es más de lo mismo, ¿sí? ¿Cómo funciona ERCAN? Bueno, ERCAN tiene tres tamaños. Lo que hacemos es seleccionar el tamaño desde la nariz hasta, hasta el proceso occipital, ¿sí? Y de esa manera, este, una vez que elijo el tamaño, lubrico el tubo, la cánula y la coloco. Es muy notable como cuando coloco la cánula se despeja la vía aérea. Y el perro normalmente, después vamos a ver otros videos, cuando deja de tolerarlo lo escupe. Eso es la otro bueno que tiene. No, 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 si bien lo recomendamos estar al lado del animal en el proceso de la expulsión del dispositivo, es un dispositivo que hay muy bajo riesgo de que pueda ser ingerido, porque tiene una forma pensada para que eso no ocurra. Bien. No, no, es más. Sí, bueno, es parecido al tubo traqueal, es de otro material, es más resistente, ¿no? Es poco probable que mordiéndolo lo rompan, ¿sí? Y además, esto es lo que les decía, está pensado para colocarlo en un circuito paciente y enriquecer el aire que está respirando el animal con oxígeno. Entonces, ese proceso que pueda estar ventilando mal, coloco la cánula, coloco oxígeno, mejoro la oxigenación, y me da tiempo para hacer una inducción más adecuada, eh, con más tiempo y sin estar apurado por intubarlo. Y otro beneficio que para mí es muy valioso es que me genera un canal de comunicación desde el exterior hacia la laringe y eso me permite ver en qué estado está la laringe. Porque van a encontrar situaciones en estas razas muy complicadas, situaciones incluso de colapso laringio, ¿sí? Laringes que tienen sáculos evertidos, laringes que están en semicolapso o laringes que están colapsadas, ¿sí? Entonces ahí se torna
muy complejo. Nosotros podemos haber preparado los tubos, podemos haber dormido el animal, que cuando le abrimos la boca y queremos intubar nos encontramos con laringes que están súper cerradas y eso nosotros podemos anticiparlo inspeccionando la laringe a través de un ERCAN. No, el ERCAN es una herramienta de transición hacia la protección de la vía aérea, no protege la vía aérea. La vía aérea tiene que ser protegida con un tubo endotraqueal sellado. Es la única forma, y más en estas razas. O con un dispositivo supraglótico, pero te diría que básicamente tiene que ser protegida con un tubo endotraqueal. Yo no concibo otra forma. Es un momento de mucho riesgo la cirugía para tenerlo con solamente la vía aérea despejada. Tiene que estar protegida, protegida y controlada. Controlada es una comunicación mía desde el exterior hacia la tráquea, directamente. Como vamos a hablar de laringe e intubación, supongamos que pudimos sortear esta etapa, que usamos Zircon, que oxigenamos bien, que logré un buen plano anestésico, ahora sí estoy en condiciones de intubar. La intubación siempre preparo el material antes, obviamente que tengo que tener todo preparado, un laringoscopio, no la luz del celular, un laringoscopio, gel con lidocaína para poder lubricar el pasaje del tubo, algún soporte para el maxilar, una gasa que traccione la lengua y varios tamaños de tubos. ¿Sí? Tengo que tener una buena oferta de tubos para eh, no encontrarme con sorpresas luego y tener rápidamente una opción de cambio. Todos los tubos chequeados, siempre los chequeamos antes porque es muy frecuente que el tubo que elegimos y pusimos es el tubo que estaba pinchado. Sobre todo nosotros que reutilizamos tubos. Entonces, siempre chequeamos los tubos. Em, Bien, y una herramienta que me parece que es muy valiosa en estas razas, y si vimos a través de un ERCAN que teníamos colapso laringio, es el uso de boogies o guías, ¿sí? Es una herramienta que usamos mucho en especies, por ejemplo, que son muy difíciles de intubar, como los cerdos, por eso el video. Fíjese, este es un cerdito que yo le pongo el boogie, ¿sí? El boogie es una guía, tiene que ser totalmente atraumático, lo que vamos a usar tiene que no tener punta, no ser rígido. Y una vez que nosotros usamos el buggy, lo que hacemos es meternos con la punta de esa guía a la tráquea. Y una vez que yo pasé la laringe con esa punta, yo ya sé que lo que traslade luego va a acompañar esa punta y va a entrar a la tráquea, que es el lugar que me interesa. ¿De acuerdo? Entonces, las guías, estos boogies, son una herramienta que tenemos que tener en el cajón de intubación y que tenemos que tener preparado cuando hacemos razas braquicefálicas. Otro problema que puede ocurrir con la intubación es que usemos tubos muy largos. ¿Por qué? Porque tenemos razas que por ahí van con un tubo 5, un tubo 6, pero el tubo como es de humanas, los que usamos son de humanas, el largo está preparado para una persona de ese quilaje, pero para otra anatomía. Nosotros nos podemos encontrar con perros como un pequinés que tienen nariz muy corta y la carina también está muy cerca, entonces es probable que si yo ingreso con un tubo normal y voy hasta el fondo de manera normal, y ha ocurrido y va a ocurrir, seguir ocurriendo, nos vayamos hacia un lóbulo pulmonar, hacia un lóbulo, perdón, hacia uno de los pulmones. ¿Y qué ocurre ahí? Bueno, es muy frecuente que cuando lo colocamos, ventilamos, sentimos una bolsa rígida. ¿Sí? Queremos ventilar un poco y es rígido, o ponemos un ventilador y encontramos presiones de vía aérea altísimas en volúmenes corrientes normales para los dos pulmones. Entonces ahí hay que estar muy atento. Algo que podemos hacer es tener algunos tubos cortados, ¿sí? Y acoplamos, entonces lo cortamos y acoplamos el conector más cerca del tubo. Algunas opciones, ¿sí? Siempre lo único que tenemos que hacer es pasar la laringe unos centímetros y listo. No hace falta meterse mucho más. ¿Cómo medimos el tráqueo en braqui? Qué historia difícil, es muy difícil. La verdad que es difícil. Siempre contempla tener tubos más chicos de los que pensás porque es raro que vayas por encima del que pensás o el que estimás. Normalmente vas para abajo. Pero es difícil. Todavía no tenemos una forma de elegir el tubo correcto. También creo que tenemos margen.
al que le iba un 7,5 puedes meterle un 8 y al que le iba un 8 puedes meterle un 7,5 y tenemos ese margen. Obviamente a medida que se reduce la sección del tubo, el flujo cae de manera importante, la capacidad de flujo cae, pero con los flujos que usamos para poder ventilar, los tubos tienen margen para poder ser seleccionados de distinto tamaño. Muy bien. Eh, Siempre alternativas del tubo. ¿Por qué? Porque es muy probable que cuando metemos un tubo endotraqueal y el perro tiene un síndrome obstructivo muy importante, haya muchas secreciones, haya espuma y ese tubo se nos tape. Y es probable que tengamos que sacar ese tubo y volver a poner. Pero para eso tenemos que haber identificado que el tubo estaba tapado. ¿Y eso cómo lo hacemos? Bueno, si ventilamos a presión positiva lo vamos a dar cuenta, creo yo, bastante fácil. Y si no, tendríamos que al menos tener una herramienta como un capnógrafo. El capnógrafo, que es una variable de monitoreo un poquitito más avanzada que la tradicional, aunque ya creo que está muy difundida. Hay un parámetro que es el ángulo alfa, que si nosotros vemos ese dibujo del capnograma, podemos identificar cambios en el ángulo alfa e interpretar si ahí está habiendo algún grado de obstrucción en la salida, ¿sí? Del gas desde los pulmones. Cuando hablamos de mantenimiento anestésico, idealmente anestesia inhalada. Yo creo que les diría que recomiendo 100% la anestesia inhalada en estos pacientes. Difícilmente recomiendo una anestesia endovenosa. Eh, si la hacemos muy bien, si usamos dosis bajas de propofol, hacemos un acompañamiento con drogas de bajo, de tiempo de efecto muy corto, eh, sería aceptable, pero creo que para evitar problemas, la anestesia inhalada es el mejor acompañante en estas razas, sobre todo porque se despiertan muy rápido. Y eso es muy bueno para estas razas. Esto es muy bueno para estas razas, por lo menos desde mi óptica, de mi visión. Y si a esto le acompañamos ventilación mecánica, ventilación a presión positiva, creo que creo que también permite un control de la expansión pulmonar, de la aireación pulmonar, muchísimo más eficiente que si dejamos al perro ventilando por sus propios medios, ¿sí? Así que esto es totalmente aconsejable. Anestesia inhalada y ventilación controlada. Creo que son dos herramientas muy importantes para el mantenimiento anestésico en las razas braquicefálicas. ¿Cómo manejamos la antinocicepción, ¿no? El dolor, ¿no? Vamos a llamarlo dolor. Bueno, las dos herramientas más clásicas son los opioides, ¿sí? El fentanilo, remifentanilo. Yo lo uso. Es cierto que hay mucha bibliografía, no sé si hay tanta bibliografía, pero hay muchos colegas evitando el uso de opioides en general y en particular en las razas braquicefálicas porque se dice que reduce el tono del esfínter esofágico, eso promueve el vómito y la regurgitación. Yo creo que esto tiene que ver manejar con cuidado la dosis y el tiempo de infusiones o de administración, ¿no? Si nosotros usamos dosis lógicas, en tiempos lógicos, una anestesia balanceada, o nos echamos mano a otros recursos como la lidocaína, la ketamina, podría ser una opción valiosa. Eh, con el ventilador no hay más riesgo de barotrauma. El barotrauma es un problema si nosotros usamos presiones de vía aérea excesivas. Eh, Normalmente en parámetros de ventilación normal, para los tiempos quirúrgicos que nosotros manejamos, los tiempos de ventilación, es difícil que tengas un problema. Ahora, hay que saber manejar el ventilador y saber setear los tiempos inspiratorios, las presiones de vía aérea, si usan PIP, no usan PIP. Hay un montón de parámetros que habría que tener claro para instaurar la ventilación mecánica. Pero una vez que nosotros la instauramos, yo considero que es mucho mejor controlar la ventilación que dejar que el animal controle la ventilación. Un animal anestesiado controle la ventilación. Em, sí, todo lo que es antiinflamatorios no esteroides es útil. Normalmente yo tiendo a usar
Corticoides, pero lo menciono. Y la otra herramienta que les mencionaba, la anestesia regional, obviamente. Hoy con las opciones que tenemos en anestesia regional, no incorporarla sería un error, ¿sí? Y eso también nos permite reducir mucho eh, otros fármacos, como por ejemplo los opioides, que en este caso están en discusión, pero si nosotros acoplamos otros recursos, me va a permitir bajar el uso de opioides. Y en eso creo que es muy importante. Terminada la anestesia, terminada la cirugía, ¿qué pasa con la recuperación? Y acá hay un mundo muy particular en los braquis, ¿sí? De mucho riesgo. La oximetría y el oxígeno es lo último que retiramos. La oximetría y el oxígeno es lo último que vamos a retirar, porque son los dos factores que el oximetría como monitoreo de la cantidad de oxígeno que ese perro tiene, porque es el problema más común que tenemos, ¿sí? La obstrucción, porque ahora tenemos que volver a ese perro que entró por la puerta. Tenemos que volver a ese perro que estaba balanceado, que sabía manejar muy bien su vida a pesar de todos sus problemas. Hay en quienes abren un poco la boca, le ponen un rollito de cinta para encontrar mayor flujo, aunque si tenemos un paladar blando elongado vamos a tener problemas. Si hicimos una cirugía de corrección de paladar y se inflamó y obstruimos, vamos a tener el mismo problema por más que abramos la boca. Mantener el tubo endotraqueal colocado, eso hay una corriente que hace años que viene sosteniendo esto de dejarlo hasta el último momento. No estoy contento, pero yo hace muchos años que pregono no dejar el tubo puesto por dos factores. Uno, porque me parece riesgoso y otro, porque me parece muy molesto para el perro. Y creo también que hay muchos. Yo he vivido situaciones de disforia asociadas a sacar el tubo cuando el perro se estaba despertando. Entonces, prefiero, hace años que vengo extubando un poco más temprano. Obviamente hago que tienen que tener reflejo palpebral y muevo un poco el tubo y si veo que responde a ese movimiento del tubo, se lo saco, ¿sí? Eh, no espero tanto tiempo. Pero en estas razas en particular hay un chiste común que es que el perro, sacar una foto o un video cuando el perro está con el tubo puesto, como este video que hice yo. Y eso me parece que es cierto, el perro lo tolera mucho tiempo, pero es peligroso. A mí me resulta peligroso. Y de hecho, lo que les quería decir esto, hoy en el grupo de la Asociación de Anestesia de Argentina hubo algunas imágenes compartidas de tubos partidos porque los perros los mordieron y lo partieron en dos y incorporaron la fracción que estaba en la tráquea, la tuvieron que sacar desde la tráquea, ¿sí? Entonces, eso es una complicación muy severa que a mí no me gustaría vivirla, no me ha pasado y no me gustaría vivirla. Em, pero tengo ERCAN. Entonces, lo que hago, retiro los tubos y coloco ERCAN. Y el ERCAN, si lo coloco en el tiempo adecuado, es decir, si el perro no está muy despierto, le saco el tubo y pongo un ERCAN. A veces se puede incluso poner el ERCAN a través con el tubo por dentro, ¿sí? Entonces coloco el ERCAN y está el tubo dentro, después saco el tubo. Eh, Eso permite que el perro tolere bastante bien, esté un tiempo con el tubo puesto, la cánula puesta, eh, y sin problemas. Si recién suturé el paladar. Bueno, es probable que esto le falte rodaje clínico para terminar de encontrar las limitaciones, el alcance y las limitaciones, porque es un producto súper nuevo. Entonces necesita años de uso para después encontrar problemas y beneficios. Em, por el tipo de material, es un material muy suave. Entonces no es un material que vaya a traccionar o a raspar nada. Entonces yo creo que si está recién suturado, pero se coloca con delicadeza, no va a hacer más que mantener presionada esa sutura y después uno lo retira y nada más. No, pero hay que hacerlo rodar y ver qué pasa. Esa es la verdad. No puedo ahí dar una indicación clara. Y fíjense, este es el perrito que les mostré al comienzo. Fíjense cómo respira, ¿se acuerdan cómo respiraba, no? Y fíjense, estos son los primeros videos con mucho prototipo, por eso el ERCAN no es el final final. Ya estamos terminando, ¿ah?
Le digo para el que se quiera ir a comer. Em, Fíjense, está bastante despierto y es este mismo perro. Les prometo que es este mismo perro. Que es un perro que probablemente iba a tener sus dificultades cuando... Y ahí lo está escupiendo, ¿sí? Y lo sacó. Y ahí va a volver a respirar mal. Muchas veces pasa esto también, que al despejar el paladar hasta que lo vuelve a acomodar, tenemos un tiempo más de permeabilidad. Eh, pero yo ya tengo un perro muchísimo más despierto, que quiero que vuelva a su vida diaria. Este es otro video, muchos videos de la etapa de prototipo, ¿no? El material es parecido al Vigel. No, 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 es muchísimo más rígido. Es muchísimo más rígido que el Vigel. El Vigel es otro dispositivo, que también debería estar dentro de la cartera del portfolio de elementos con los que trabajamos para controlar la vía aérea. En esto no suplanta al Vigel o a los dispositivos supraglóticos. Es un complemento a eso. ¿Sí? Eh, bueno, y acá tenemos otro video más. Bueno, no los voy a... ¿Con qué valor de oximetría retirás el tubo? Bueno, intento de hacer alguna prueba de aire, dejarlos ventilando espontáneo, aire ambiental y ver a ver qué satura. Normalmente si están por encima de 94, 95, yo estoy contento, muy contento. No busco valores mucho más altos que esos. Si veo que desciende, está en 92, 91, 90. Me quedo oxigenando o me quedo viendo a ver cómo seguimos. Pero es importante saber cómo venía ese animal. Y hay muchos perros que conviven con oximetrías bajas. Y por ahí uno se asusta con 91, pero es la saturación que el perro tiene. Y al final uno dice, uy, ¿esto qué va a pasar? Y después lo vas estimulando, vas viendo que el perro está perfecto. Pero para eso no podés dormirlo demasiado, porque si buscas, por ejemplo, viene con gabapentina y yo no sé qué va a pasar después. Lo dejo con 91 y yo no sé si es el perro que siempre fue, porque estaba con una droga que va a durar mucho tiempo. Entonces, por eso mi importancia de sacarlos lo más normal posible de la anestesia, porque quiero saber cómo está él realmente. ¿Sí? El Vigel tengo entendido que es mejor para animales silvestres. No, no necesariamente. Puede ser una opción rápida para permeabilizar, pero tampoco sé si hay Vigel para animales silvestres. Hay Vigel para conejos, pero no sé si para otras razas, para otras especies que no sea perro y gato. Nos enfrentamos a un riesgo mayor en la anestesia de perros de 5 a 7 años. A medida que pasan los años, el riesgo va en aumento porque la reserva fisiológica va cayendo. Pero no creo que esa edad en particular tenga alguna cuestión específica. Supongamos que se obstruye la vía aérea, que puede ocurrir por la cirugía o porque regurgitó o lo que sea. Bueno, esta obstrucción puede generar dos cuestiones muy importantes. Una, que genera un edema pulmonar por obstrucción, como les contaba hoy, esta asociación de la hipertensión pulmonar asociada a una caída de la presión interpleural puede promover edema, y eso es un problemón. O incluso si hay regurgitaciones y obstrucciones puede haber neumonías por aspiración. Y acá tenemos un problema severo. Normalmente lo que yo uso en estos perros, siempre, 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 es un poco de corticoide porque me gusta que si hubo alguna dificultad, si el tubo raspó un poco la laringe y eso puede haber generado un poco de inflamación, o cualquier maniobra que yo haya hecho que pueda cerrar un poquitito más la vía aérea, quiero controlarla. Entonces siempre van con corticoide. Yo uso dexametasona de rutina en estos perros, salvo que haya alguna contraindicación muy específica. Si hay una obstrucción de vía aérea, ni hablar que lo usamos. 0,3 miligramos kilo endovenoso, esa es la dosis de referencia. Las nebulizaciones, si hay casos de obstrucciones o quiero eh, anticiparme a la inflamación que puede haber propia de la cirugía en la corrección de paladar, por ejemplo, es un mecanismo que funciona. Eh, para eso hay que tener un nebulizador, ¿sí?
Sedación con dexmedetomidina. Si vemos que el perro está obstruido, está muy ansioso, se despertó muy rápido, porque mis planes anestésicos tienden a tener despertares muy rápidos. Veo que está obstruido, está muy despierto. Obviamente tengo que dormirlo un poco, por eso la vía también es lo último que saco. Y ahí podemos usar un poco más de sedación, aunque no es lo que más tiendo a usar. Si yo veo que tengo una obstrucción severa y no me está gustando, directamente duermo con Propofol y corrijo esa situación. Y luego, en todo caso, cedo. O acepromacina. Esos son casos raros. La verdad es que muy pocas veces cedo. Generalmente directamente duermo un poco con Propofol para corregir la situación que esté ocurriendo. Eh, Sí, claro, Noelia, lo que preguntás recién es un poco lo que contaba hoy. Mostré una foto de dos tubos, uno lleno de espuma y otro sano. Sí, eso es importante identificarlo y corregir de tubo, sí. Ah, no, si yo lo saco, una vez que yo extubé y el perro no está obstruido y estaba con espuma, eso es un hallazgo y ocurre muchas veces. Y si está obstruido y veo que quiero corregir la situación, yo uso Ercan, le pongo un Ercan. Duermo, coloco un Ercan y veo a ver qué está pasando. Porque ya les digo, el Ercan incluso permite cierto grado de ventilación a presión positiva, aunque no es perfecto porque es probable que algo se vaya a estómago y no es conveniente. Es una herramienta de salvataje, me ayuda por lo menos inicialmente a ventilar al animal. Em, y en casos severos, bueno, obviamente intubar, apoyo ventilatorio, y en casos severos, traqueostomía. Eso es el ABC, ¿no? Em, A ver, acá Nebu con adrena o Dexa usa en uno que se atorado. Nebulización, claro, eso es lo que contaba. La nebulización con adrenalina es una opción. Y Dexa inyectable, sí. Y este, por ejemplo, es un caso de un perro que tiene un Ercan puesto y está siendo nebulizado. Las dos cosas al mismo tiempo. Digo como para que conozcan también aplicaciones de las cánulas. Bueno, esto es un mundo, esto es, hay muchos lugares en el mundo que están buscando estrategias para tener menores complicaciones con los braquis. Este es un trabajo muy nuevito de este año, que aplicaron un protocolo para perros braquicefálicos y después evaluaron la disminución en las complicaciones. ¿Y qué es lo que hicieron? Bueno, lo que está en negrita es lo que empezaron a usar un poco más o cambiaron, no necesariamente usaron más. En este caso empezaron a usar más isapride. Yo no uso cesapride. Empezaron a usar más famotidina, eh, como que podría ser ranitidina en caso, si no tienen famotidina. En el protocolo empezaron a usar más bloqueos, empezaron a usar más infusiones de lidocaína, empezaron a usar menos metadona y fentanilo en el intraoperatorio y empezaron a usar más nebulizaciones con solución hipertónica y menos con epinefrina. Y incluso le metían una gasita con manitol en la laringe para reducir la inflamación. Nada que esté muy, muy probado. Y otra cosa que han hecho, pero que no ha variado mucho entre los que me llamó la atención, es la infusión de metoclopramida intraoperatorio. Y después lo que hicieron fue usar menos buprenorfina y usar eh, menos metadona y fentanilo en el posoperatorio. Un poco lo que hablamos de los opioides. Bueno, nada, es para contarle que este grupo hizo todas esas correcciones y lo que encontraron como mejora es que bajó los casos de distrés respiratorio o de problemas respiratorios postquirúrgicos. Ahora, son tantas las variables que no podemos asignársela a ninguna. Entonces, es lo que menciona Gasita con manitol. Pero no se lo podemos asignar a ninguno, porque en este caso hay tantas variables que yo no sé cuál es la que funcionó. Hicieron todos esos cambios todos juntos, qué es lo que está funcionando, qué es lo que les mejoró, no lo puedo saber. Así que poco puedo decir. Podríamos decir que usando todas esas opciones, que tampoco está arreglado. Cada colega usó cosas distintas. Entonces tampoco puedo, la verdad que es un trabajo muy, muy, me marea mucho. ¿Sí?
Y una cosa que al momento de hablar con los propietarios, informás que puede haber traqueostomía. Eh, no directamente, no. No, no, no. No es algo que haga directamente. Mm, no. Bueno, lo voy a decir. Me tengo mucha fe. Eh, porque si no, yo tendría que informar eh, en cada caso el extremo. Mm, tendría que decir también que en una cirugía, no sé, de por ejemplo, yo hago muchos electroquimioterapias en gatos y cuando le hacen en la nariz, los gatos son muy malos respirando por la boca, no saben respirar por la boca y se obstruye la nariz y se ponen cianóticos. Y yo tendría que decir entonces que en una EQT es probable que tenga que hacer una traqueostomía. No es probable, pero corro el riesgo y creo que es un poco fuerte. Sí, si lo tengo que hacer, lo hago y se hace. O sea, es la vida o muerte. Pero no es algo que mencione inicialmente, no. Otro mecanismo que no lo mencioné, lo voy a dejar, no tengo experiencia, lo he visto, lo he leído, es el uso de los cascos helmet, que son estos cascos que sirven para hacer CPAP. ¿CPAP qué es? Es hacer que el animal tenga presión positiva y eso facilite, o sea, presión positiva, pero es no invasivo. El animal respira, pero a través de una atmósfera a presión y enriquecida con oxígeno. ¿Y eso qué hace? Bueno, hace que se abra un poco las vías aéreas y facilite el intercambio gaseoso y haya probablemente una mayor aireación pulmonar. Pero lo que es interesante de este trabajo es que le ponían los cascos a todos los perros, a algunos les ponían CPAP, 5 centímetros de presión, y a otros no le ponían nada. Le ponían oxígeno nada más. O sea, la misma cantidad de oxígeno en ambos, uno con CPAP y otro sin CPAP. El que tenía CPAP mejoraba, pero el que no tenía CPAP no desaturaba. Entonces, bueno, no tenemos el casco, no tenemos helmet, que son caros y se pueden romper. Bueno, por lo menos puedo darle oxígeno y pareciera que eso, en este caso, por la población que utilizaron, no hubo complicaciones. ¿Sí? Y muy en cuenta esto, ¿no? Que incluso las complicaciones pueden ocurrir 12 horas o más después de la anestesia. Entonces, un seguimiento cercano del caso es importante. No se olviden del caso. No, si bien yo ya les digo, hago anestesias que se recuperan muy rápido intencionalmente, siempre estoy pensando y hablo mucho de de la vuelta a la ingesta, del cuidado de la ingesta, de que vayan viendo de a poco, que incorporen un poco de agua, que si vomitan que no le den nada, y así. Mucho cuidado después, no se olviden del caso. En algún momento leí que uno de cada 140 pacientes, muy lejos de la realidad en humanos. Esa es una pregunta muy amplia. Hay estudios específicos que conlleva el doctor Ignacio Redondo en España, pero para mi gusto es un trabajo que tiene un sesgo porque la incorporación de datos proviene de gente que hace anestesia. Ahora, si yo tengo que meter todos los casos que se anestesian por día en el mundo, creo que el 5% será anestesiado por gente que se dedica a la anestesia. 10%, el resto gente que no se dedica a la anestesia y es probable que haya una tasa de mortalidad muchísimo más alta, lamentablemente. El estornudo invertido, ¿cómo lo manejas? No, no he tenido situaciones que tenga que manejar un estornudo invertido y en la recuperación. Algunas veces hay algunos estornudos invertidos en la recuperación inmediata, pero resuelven inmediatamente, o resuelven sin complicaciones, o le doy tiempo, básicamente. Los mantengo oxigenados. He tenido situaciones de perros que se despiertan con movimientos raros, eh, pero no recuerdo haber tomado un recaudo en particular, sino más que nada tiempo y ofertándole oxígeno, pero nada que no haya resuelto. No sé si tenés algo para comentar, algún caso en específico que hayas tenido que hacer algo. ¿No?
Bueno, y para terminar, bueno, si tenemos un problema, ERCAN sirve también para solucionar rápidamente ese problema, porque me ha pasado en perros con golpe de calor. eh, que rápidamente coloco que vienen cianóticos, vienen destruidos, que se están por morir. Rápidamente la colocación de NERCAN, eso despeja la vía aérea, un enriquecimiento con oxígeno y por lo menos tengo la primera maniobra hecha. ¿Eso significa que va a sobrevivir? No, no, pero sí que es una herramienta que puede ayudarme en complicaciones post anestésicas inmediatas o mediano plazo que vienen con algún problema, los subo a la camilla y le coloco un ERCAN cuando están semi inconscientes y eso ya permite por lo menos despejar la obstrucción propia del paladar. Para eso se usan las cánulas de Guedel en humano también. Mario Castro, no hago lo mismo. ¿No haces lo mismo y querés contarnos qué haces? La protección del globo ocular en el acto anestésico siempre, en cualquier raza, y en esta en particular porque tiene el ojo salido muy protruido, o tienen ojos muy grandes. Pero sí, sí, todo lo que sea protección, sobre todo porque están con los ojos abiertos y eso genera resequedad. Y bueno, y por último, una nota de color. Muchos, hace lo mismo, perfecto. Muchos dicen, no, bueno, hicimos un braqui, este se queda internado 24 horas. Bueno, tiene sentido, sobre todo si les digo que los problemas podrían ser hasta 12 horas. Pero hay un trabajo eh, relativamente nuevo que mostraron que los perros que se recuperaban con los dueños durante unas horas y después se iban ese mismo día a su casa, tenían una tasa de complicación más baja que aquellos que se recuperaban en la clínica sin acceso a los tutores y sin poder ir a su casa. Esto es interesante. ¿Qué creo yo? Que hay casos y casos. Y creo que eso nos hace pensar que la presencia de los tutores es importante y tal vez, no digo que se vaya a su casa, pero sí que esté, que tenga presencia el tutor con el perro, su familia, que estén con él en un lugar reservado, en un lugar para él, particular, que pueda acompañarlo hasta estar muy seguro de que está todo ok. O sea, que la presencia de sus tutores y en un espacio tranquilo, confortable, creo que es muy positivo eh, para la recuperación de estas razas. Bueno, este es un paisaje de mi ciudad de Tandil, uno de los caminos que tenemos acá cerquita. Así que nada, para presumir un poco del lugar donde vivo. Les agradezco mucho la atención, espero haber cumplido con las expectativas de esta charla, que les haya servido, que hayan tenido herramientas útiles. Aquellos que ya vienen haciendo las cosas parecidas, sepan que esto es un poco una búsqueda también de lo más actual y que no hay cosas más nuevas que esto. Podría ser algo que me haya perdido alguna cosa, pero es un poco cómo trabajamos, ¿eh? Bueno, muchas gracias. Ok, Gracias, ok, Marcelo. muchas gracias. Entonces, estamos muy orgullosos de tener al doctor Pablo Nehamki hablando en este webinar y la charla fue absolutamente maravillosa y apreciamos sus valiosos puntos de vista. Sí, y también veo que muchos de ustedes han propuesto sus preguntas en el chat y doctor Pablo Nehamki ha respondido. Sí, entonces si usted ya no tiene más preguntas, quisiéramos decir a ustedes nuestro agradecimiento. Gracias nuevamente a todos ustedes y muchas gracias a doctor Pablo Nehamki por su contribución y gracias por la participación de todos los asistentes. Con este concluye la academia de hoy. Si necesitan más información, no dude en ponerse en contacto con nosotros
por correo electrónico o a través de nuestras redes sociales que se muestra en la pantalla. Lanzaremos más webinars gratuitos en el futuro y ustedes pueden encontrar la información en nuestra social media. Seguimos en el camino en la educación veterinaria y muchas gracias a ustedes. Muchas gracias, Margarita, por por la invitación. A, a ustedes por su presentación excelente. Muchas gracias. A ustedes. Bueno, hasta luego.